Casi todos los que llegaban a Auschwitz eran asesinados en menos de una hora. No se hacía ninguna pregunta, no se explicaba nada. Se los bajaba del tren, se los separaba y se decidía su destino en segundos. Ancianos, niños y mujeres embarazadas eran enviados directamente a la muerte. El resto era tatuado, rapado y asignado a trabajos forzados, experimentos médicos o castigos. Cada paso seguía una lógica. El objetivo era eliminar al mayor número de personas con el menor gasto posible. Las ejecuciones eran diarias. Los hornos cremaban miles de cuerpos. Si no alcanzaban, se cavaban fosas. El ritmo no se detenía. Auschwitz no fue un exceso. Fue una estructura oficial. Operaba con planificación, presupuesto y jerarquías claras. No funcionaba al margen del sistema. Era parte central de él. ¿Quién trazó ese proceso? ¿Cómo se mantuvo operativo durante años sin interrupciones? ¿Y por qué tantos lo ejecutaron sabiendo exactamente lo que estaban haciendo? La forja del infierno, el diseño de Auschwitz como máquina de muerte. El 30 de abril de 1940, el capitán de las SS Rudolf Höss alcanzó un importante hito en su carrera. Tras 6 años de servicio, este oficial de 39 años recibió su nombramiento como comandante de uno de los primeros campos de concentración nazis en los territorios recién conquistados del este europeo. Aquel día de primavera llegó para asumir sus funciones en una pequeña localidad que, hasta 8 meses antes, había sido parte del suroeste de Polonia, ahora incorporada a la Alta Silesia alemana. Los polacos llamaban a este pueblo Oświęcim, pero los alemanes lo renombraron Auschwitz. Existía un problema. Aunque Höss había sido ascendido a comandante, el campo que debía dirigir aún no existía. Tendría que supervisar su construcción a partir de un conjunto de barracones deteriorados e infestados de parásitos antiguamente utilizados por el ejército polaco, agrupados alrededor de un picadero de caballos en las afueras del pueblo. El área circundante resultaba aún más deprimente. Terreno plano y monótono, con un clima húmedo e insalubre. Nadie podría haber predicho que en 5 años este campo se convertiría en el escenario del mayor asesinato masivo de la historia humana. Höss no aparentaba ser el monstruo en que se convertiría. Según el abogado estadounidense Whitney Harris, quien lo interrogó durante los juicios de Nuremberg, parecía una persona común, similar a un dependiente de ultramarinos. Varios prisioneros de Auschwitz confirmaron esta impresión, describiéndolo como alguien tranquilo y controlado, el tipo de persona con quien uno podría cruzarse en la calle sin advertirlo. Esta apariencia anodina lo hacía aún más aterrador. Los 3 años que Höss pasó en el campo de concentración de Dachau, antes de su nombramiento en Auschwitz, jugaron un papel definitivo en la formación de su carácter y carrera. En Dachau, canalizó la violencia y el odio que los nazis sentían hacia sus enemigos en sistemas y orden. Dachau era infame por su sadismo físico, donde los latigazos y palizas eran habituales. Los guardias o los propios prisioneros podían asesinar a otros reclusos a sangre fría, y sus muertes siempre se registraban como abatidos mientras intentaban escapar. Pero el verdadero poder del régimen en Dachau no residía solo en el abuso físico, sino en la tortura psicológica. La primera innovación en Dachau fue que, a diferencia de una prisión convencional, los reclusos desconocían la duración de su condena. Esta incertidumbre tenía profundas consecuencias psicológicas y resultaba crucial para quebrar la resistencia de los prisioneros. Los guardias jugaban con la mente de los reclusos en lugar de limitarse a infligir castigo físico, llegando incluso a demostrar cómo atar correctamente un nudo de horca, para luego dejar la cuerda al alcance de los prisioneros, sugiriendo el suicidio como opción. En Dachau, Höss aprendió la filosofía SS de gestión de prisioneros, incluyendo el tristemente célebre sistema Capo que posteriormente desempeñaría un papel significativo en Auschwitz. Las autoridades designaban a un prisionero como capo en cada bloque o unidad de trabajo, otorgándole un enorme poder sobre sus compañeros. La principal tarea del capo era asegurar que se cumplieran las cuotas de trabajo, presionando despiadadamente a los demás reclusos. Si los guardias SS quedaban insatisfechos con el desempeño de un capo, lo degradaban a la condición de prisionero común. Cuando esto ocurría, los otros prisioneros típicamente golpeaban al antiguo capo hasta matarlo durante su primera noche de regreso entre ellos.
Höss ascendió rápidamente en Dachau hasta abril de 1936, cuando fue nombrado asistente principal del comandante del campo. En septiembre de 1936 fue promovido a teniente y transferido al campo de concentración de Sachsenhausen, donde permaneció hasta su elevación a comandante del nuevo campo de concentración de Auschwitz. Llegó a su nuevo puesto en la primavera de 1940, profundamente honrado por la responsabilidad que el propio Heinrich Himmler le había confiado. Originalmente Auschwitz fue concebido como un campo de cuarentena, un lugar para retener prisioneros antes de ser enviados a otros campos de concentración del Reich. Sin embargo, en cuestión de días, quedó claro que el campo funcionaría como un lugar de encarcelamiento permanente. Su propósito era encarcelar y aterrorizar a los polacos en un momento en que todo el país estaba siendo reestructurado étnicamente. Incluso en su primera encarnación como campo de concentración, Auschwitz tenía una tasa de mortalidad proporcionalmente más alta que cualquier otro campo normal del Reich. De los 20.000 polacos inicialmente enviados al campo, más de la mitad habían muerto para principios de 1942. En septiembre de 1940, Oswald Pohl, jefe de la Oficina Principal de Administración y Economía de las SS, inspeccionó el campo y ordenó a Höss aumentar su capacidad. Le explicó que las SS entrarían en el negocio, no como una empresa capitalista, sino como una serie de compañías operando según ideas filosóficas nazis al servicio del Estado. Los campos de concentración proporcionarían materias primas para la nueva Alemania, como las vastas cantidades de granito necesarias para la gigantesca nueva Cancillería del Reich de Hitler en Berlín. La transformación de Auschwitz de campo de concentración en el centro de exterminio más mortífero comenzó en 1941. Tras la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, la política del régimen nazi hacia los judíos escaló de la persecución al asesinato sistemático. La guerra con la Unión Soviética precipitó la solución más radical al denominado problema judío por los nazis, la destrucción de la población judía soviética mediante el fusilamiento de hombres, mujeres y niños. La implementación de lo que se conocería como la solución final lo cambió todo para Auschwitz. En diciembre de 1941, en una reunión a puerta cerrada con Heinrich Himmler, Hitler dio la orden de exterminar a todos los judíos por cualquier medio necesario. Utilizando a Himmler como intermediario entre él y la implementación de la solución final, Hitler se aseguró de que no quedara rastro documental que lo vinculara directamente con el mayor crimen de la historia. La solución final no fue la primera opción considerada por la cúpula nazi. En 1940, el propio Himmler había escrito un artículo afirmando que el asesinato masivo de un pueblo era fundamentalmente no alemán. Inicialmente los nazis querían deportar a los judíos a un lugar lo más alejado posible del Reich. En 1940 propusieron la isla africana de Madagascar como destino potencial. Este plan fue abandonado con el avance de la guerra y, a principios de 1941, Hitler ordenó a Reinhard Heydrich preparar un esquema para deportar a los judíos a algún lugar bajo control alemán. Se esperaba que la guerra con la Unión Soviética durara solo unas semanas, por lo que Hitler y Heydrich planeaban empujar a los judíos más hacia el este aquel otoño. A medida que las fuerzas nazis asesinaban a judíos en la Unión Soviética, los oficiales SS a menudo expresaban incomodidad al disparar a mujeres y niños a quemarropa. En respuesta a estas protestas y a lo que él mismo había presenciado, Himmler ordenó buscar un método de ejecución que causara menos problemas psicológicos a sus hombres. Increíblemente, uno de los primeros métodos que los nazis intentaron fue la explosión, colocando a pacientes con enfermedades mentales en un búnker con explosivos. Rápidamente aprendieron que el asesinato por explosión resultaba impracticable. La solución llegó durante el verano de 1941, cuando Rudolf Höss se enteró de la existencia de un gas llamado Zyklon B, que se utilizaba para matar insectos cerca de Auschwitz. Höss razonó que si el Zyklon B podía matar piojos, también podría eliminar plagas humanas. Dado que el bloque 11 ya era el lugar de ejecución dentro del campo y su sótano podía sellarse, resultaba la ubicación natural para realizar el primer experimento.
Con la recién creada planta de producción de IG Farben en construcción a solo 5 kilómetros, Höss podía asegurarse todo el gas que necesitara casi instantáneamente. A finales de 1941, cuando la solución final ya estaba en marcha, se construyó un campo completamente nuevo a 3 kilómetros del existente, en un terreno pantanoso que los polacos llamaban Brzezinka y los alemanes Birkenau. Aunque Birkenau eventualmente se convertiría en el escenario del mayor asesinato masivo de judíos en la historia, este no era su propósito original. Inicialmente Birkenau fue concebido como un campo para prisioneros de guerra capturados durante la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. La tarea de diseñar y construir el nuevo campo recayó en el capitán SS Karl Bischoff, recién nombrado jefe de la oficina de construcción de Auschwitz y arquitecto. Desde el principio, resultaba obvio que las instalaciones planificadas eran inadecuadas para sostener la vida humana. Su plan inicial estipulaba que un barracón albergaría a 550 prisioneros, mientras que en Dachau, un bloque similar solo podía sostener a 200 prisioneros. Esto significaba que los prisioneros en Auschwitz-Birkenau serían hacinados como leña en los barracones, expuestos a condiciones inhumanas. A finales de 1942, Auschwitz había evolucionado hasta convertirse en un vasto complejo que comprendía 3 campos principales. Auschwitz I, el campo principal y sede administrativa, Auschwitz II-Birkenau, el centro de exterminio, y Auschwitz III-Monowitz, el campo de trabajo que apoyaba la fábrica de IG Farben. Estas construcciones convirtieron a Auschwitz-Birkenau en un impresionante y mortífero complejo que se convirtió en parte crucial de la maquinaria asesina del Tercer Reich. Aunque las órdenes provenían directamente de Heinrich Himmler, la operación diaria y la mayoría de las innovaciones que distinguieron a Auschwitz de otros campos de exterminio surgieron de la mente de Rudolf Höss. Llegada y selección de prisioneros, la puerta hacia la muerte. El viaje hacia Auschwitz comenzaba mucho antes de que los vagones de ganado llegaran a la infame rampa. Para los judíos de toda Europa, las órdenes de deportación marcaban el inicio de una terrible odisea. El 6 de octubre, mi nombre apareció para la deportación al este, recordaba un superviviente. No sabíamos a dónde íbamos. Nos dijeron que seríamos transportados al este donde trabajaríamos para el Reich alemán, probablemente en zonas industriales. Desconocíamos que nos dirigíamos a un campo de concentración. Las víctimas típicamente disponían de apenas unas horas para empacar una sola maleta con sus pertenencias. Se les instruía a llevar objetos de valor, ropa de trabajo y artículos esenciales. Un cruel engaño, ya que la mayoría sería despojada de estas posesiones al llegar. Los nazis mantenían esta fachada de reasentamiento hasta el final, emitiendo documentos de aspecto oficial, billetes de viaje e incluso cobrando tasas de reasentamiento a sus víctimas. Los trenes de deportación constituían auténticos instrumentos de tortura. Vagones de carga diseñados para transportar ganado se abarrotaban con 80 a 100 personas, sin asientos, ventilación mínima y frecuentemente con solo un cubo para necesidades sanitarias. Era el día más caluroso que recuerdo en mi vida, rememoraba un superviviente holandés. Estábamos todos apretados como sardinas, los cuerpos ardían. Recuerdo decirle a mi esposa: si no regreso puedes casarte de nuevo, consigue un marido que sea bueno para el bebé. Pensábamos en el niño, nada más, pero estábamos muy asustados. Estos viajes podían durar días o incluso semanas. Muchos pasajeros, particularmente ancianos y niños pequeños, morían durante el trayecto por deshidratación, asfixia o enfermedad. Los cuerpos permanecían apretados entre los vivos hasta que finalmente las puertas se abrían en Auschwitz. Cuando los trenes llegaban a la Judenrampe, rampa judía, o posteriormente al ramal ferroviario construido específicamente para conducir directamente a Birkenau, los pasajeros se encontraban desorientados, exhaustos y desesperados por respirar aire fresco. Lo que les recibía era una escena de caos controlado. Las puertas de los vagones se abrían de golpe entre gritos de «Raus, Raus, fuera, fuera». Guardias SS con perros y látigos ordenaban a los prisioneros dejar todas sus pertenencias y formar filas separadas de hombres y mujeres. Cuando abrieron las puertas de los vagones, podías ver que la plataforma estaba llena de SS con perros y látigos en sus manos, ordenando y gritando «Raus».
con esa terrible voz gutural, recordaba un superviviente. Especialmente Mengele se acercaba con un palo en las manos. Separaba a las mujeres de los hombres y allí iban mi esposa y el bebé. Nos dijeron que veríamos a nuestras familias cada domingo, cada fin de semana. No era cierto, nunca ocurrió. El proceso de selección en la rampa constituía el momento crítico que determinaba vida o muerte inmediata. Los médicos SS, entre ellos el tristemente célebre Joseph Mengele, dirigían a los recién llegados con un movimiento de dedo o un gesto de mano. Quienes eran enviados a la derecha se convertirían en prisioneros registrados. Se les asignaría un número y serían puestos a trabajar. Quienes eran dirigidos a la izquierda, típicamente ancianos, niños menores de 14 años, mujeres embarazadas, los visiblemente débiles o discapacitados, eran enviados directamente a las cámaras de gas. El proceso de selección completo solía tomar no más de unos segundos por persona. Los médicos SS tomaban estas decisiones de vida o muerte, no basándose en evaluaciones médicas, sino en la aparente capacidad laboral de la persona. Durante la llegada de judíos húngaros en 1944, cuando los trenes arribaban diariamente, estas selecciones se volvieron aún más superficiales, con hasta un 70 a 75% de cada transporte enviado directamente a las cámaras de gas. Kitty Hart Moxon, que tenía 15 años cuando llegó a Birkenau, presenció todo el proceso de exterminio desde su barracón. El mío era un bloque muy rápido con vista a las cámaras de gas y el crematorio 4. Podías ver lo que estaba sucediendo. Era increíble observar realmente a cientos y miles de personas llegando frente a mí, separadas por una cerca electrificada, y no poder comunicarse. Estaba prohibido comunicarse con esas personas. Los nazis mantenían un elaborado engaño para prevenir el pánico o la resistencia entre los seleccionados para muerte inmediata. Se decía a las víctimas que iban a ducharse antes de ingresar al campo, una explicación plausible tras su largo viaje. Las SS crearon jardines bellamente paisajísticos a lo largo del camino desde los trenes hasta las cámaras de gas, y los propios crematorios estaban ocultos tras una pared de abedules. Muchos estaban sentados en los bosques. Hay muchos bosques allí. Simplemente esperaban para entrar en las cámaras de gas porque no tenían idea, recordaba Hart Moxon. La gente no lo sabía. Pensaban que iban a ducharse. Se les decía por altavoces que iban a ducharse, así que los adormecían en una falsa sensación de seguridad. Para quienes eran seleccionados para el trabajo, les aguardaba un horror diferente. Los conducían a centros de procesamiento donde eran despojados de sus últimas posesiones y de su identidad. Les rapaban la cabeza, los desinfectaban con productos químicos agresivos que quemaban su piel y les entregaban uniformes de prisión a rayas. Significativamente, les tatuaban números de identificación, marcando la completa erradicación de su humanidad individual en el sistema nazi. Los prisioneros recibían triángulos de colores que debían coser en sus uniformes: rojo para prisioneros políticos, verde o púrpura para criminales, marrón para gitanos, rosa para homosexuales, negro para asociales y testigos de Jehová. Los judíos llevaban una estrella amarilla de David. Inicialmente, los tatuajes no se colocaban en los brazos de los prisioneros, sino que se perforaban en sus pechos con largas agujas. La herida resultante se rellenaba con tinta para facilitar la identificación, especialmente cuando se encontraban reclusos muertos por el campo. Nadie estaba exento del proceso de selección. Periódicamente se realizaban selecciones en los barracones, donde los prisioneros demasiado débiles para trabajar eran retirados y enviados a las cámaras de gas. Un superviviente holandés recordaba una de estas selecciones. Recuerdo el día de la gran selección, un gran barracón lleno de hombres desnudos. Las dos mesas al frente, en cada mesa un hombre de las SS, y teníamos que avanzar hacia las dos mesas. Detrás de mí está Eddie Heymon, un futbolista profesional del Ajax de Ámsterdam. Dice: «Tengo un absceso en la boca y no sé qué va a pasar». Teníamos que formarnos completamente desnudos y caminar frente a ellos. Todos debíamos permanecer erguidos, con el pecho hacia afuera, y mostrarles cuán maravillosamente podíamos caminar frente a ellos y sonreírles para demostrar: «Estoy bien, no me selecciones», porque sabíamos que cuando te seleccionaban, te ibas. Ya no vivías más. La fila avanza, estoy cerca de las dos mesas. Camino entre las dos mesas y el SS me dirige a la derecha.
Mientras me alejo, miro hacia atrás, pensando que Eddie Hammond vendrá detrás de mí. Lo dirigen a la izquierda y nunca más vi a Eddie Hammond. Fue gaseado por el absceso en su boca. El proceso de selección constituía la puerta de entrada a 2 destinos diferentes en Auschwitz: muerte inmediata en las cámaras de gas o una muerte más lenta mediante trabajo forzado, inanición, enfermedad y eventual selección cuando uno se debilitaba demasiado para trabajar. Para los pocos afortunados que sobrevivieron, el recuerdo de esa primera selección en la rampa, el momento que los separó de seres queridos que nunca volverían a ver, permaneció como una de las experiencias más traumáticas de su calvario. El engranaje mortal, cámaras de gas y crematorios de exterminio. Las cámaras de gas de Auschwitz representan la máxima perversión del ingenio humano, principios de tecnología y diseño aplicados no para mejorar la vida, sino para exterminarla con la máxima eficiencia. La evolución de estas instalaciones de exterminio refleja el enfoque metódico del régimen nazi hacia el asesinato masivo, transformando lo que comenzó como operaciones improvisadas en ejecución industrializada a una escala sin precedentes. El primer gaseamiento experimental en Auschwitz tuvo lugar en el sótano del bloque 11 en septiembre de 1941. Las víctimas fueron prisioneros de guerra soviéticos y prisioneros polacos enfermos. Tras esta exitosa prueba, el crematorio del campo principal fue adaptado añadiendo una cámara de gas, pero su capacidad letal era limitada. A medida que la solución final se aceleraba, la cúpula nazi exigía instalaciones más eficientes. En Birkenau, las primeras cámaras de gas improvisadas funcionaban ya en marzo de 1942. Se ubicaban en 2 casas de campo convertidas que los prisioneros llamaban la Casa Roja Pequeña y la Casa Blanca Pequeña, conocidas por las SS como Búnker 1 y 2. Las ventanas de estas casas de ladrillo habían sido tapiadas y sus habitaciones convertidas en cámaras selladas con letreros que decían «desinfección» en las puertas. Cuando Heinrich Himmler visitó el campo el 17-18 de julio de 1942, observó la selección de judíos holandeses siendo asesinados en la cámara de gas del Búnker 2. Impresionado por este método de exterminio, Himmler aprobó la expansión de las instalaciones de exterminio de Auschwitz. La capacidad limitada de estas cámaras iniciales impulsó la construcción de 4 grandes crematorios, numerados del 2 al 5, en Birkenau entre marzo y junio de 1943. Eran instalaciones diseñadas específicamente para el asesinato masivo. Los crematorios 2 y 3 contenían cada uno un vestuario subterráneo y una cámara de gas, más una sala de hornos a nivel del suelo, con múltiples hornos crematorios. Los crematorios 4 y 5 eran instalaciones más pequeñas con cámaras de gas y salas de hornos a nivel del suelo. Las cámaras de gas estaban disfrazadas como duchas, completas con cabezales de ducha falsos para mantener el engaño. Se decía a las víctimas que necesitaban ducharse por motivos higiénicos tras su viaje. Una vez dentro, las puertas se sellaban con cierres herméticos. El personal SS subía al techo o accedía a una apertura lateral para arrojar gránulos de Zyklon B a la cámara a través de columnas o aberturas especialmente diseñadas. El Zyklon B era cianuro de hidrógeno absorbido en un material portador, originalmente desarrollado como pesticida. Al exponerse al aire, liberaba gas de cianuro letal. En el ambiente cálido y abarrotado de las cámaras de gas, la muerte llegaba en 10 a 20 minutos, aunque el proceso resultaba agonizante. Los testigos describían escuchar gritos ahogados y golpes en las puertas mientras las víctimas comprendían su destino. «Realmente los vi siendo conducidos a la cámara de gas, grupos de personas», recordaba Kitty Hart Moxon. «Realmente veías a los hombres introduciendo el gas. Había una claraboya en la parte superior de la cámara de gas, y siempre había un hombre, a veces con uniformes verdes, a veces con equipo de desinfección. Subía por la escalera y vaciaba una lata de estos cristales de gas en la claraboya. Unos minutos después, podías oír a la gente muriendo, gritando. Los sonidos estaban amortiguados y eso duraba hasta 20 minutos. Luego lo siguiente que veías era fuego y humo saliendo de la chimenea. Después del gaseamiento, miembros del Sonderkommando, escuadrones especiales de prisioneros judíos forzados a trabajar en los crematorios, entraban en las cámaras usando máscaras de gas para retirar los cuerpos.
Cortaban el cabello de las mujeres y extraían cualquier diente de oro u objetos de valor ocultos de los cadáveres antes de la cremación. Los trabajadores del Sonderkommando también operaban los hornos crematorios, donde múltiples cuerpos se quemaban juntos para ahorrar combustible. Cuando los hornos no podían mantener el ritmo de las matanzas, los cuerpos se quemaban en fosas abiertas detrás de los crematorios. Los 4 nuevos crematorios en Birkenau tenían una capacidad teórica combinada para asesinar y cremar a más de 4.400 personas por día, aunque en la práctica frecuentemente excedían este número. En el apogeo de las deportaciones húngaras en 1944, hasta 12.000 personas eran asesinadas diariamente. La enorme escala de matanza durante este periodo desbordó incluso las instalaciones industriales de Birkenau. Esta fotografía de reconocimiento aéreo del 25 de agosto de 1944 muestra una gran columna de humo elevándose desde el área detrás del crematorio quinto, donde los cuerpos se quemaban en fosas abiertas. El diseño de las cámaras de gas y crematorios en Auschwitz reflejaba una planificación meticulosa e innovación técnica. Arquitectos e ingenieros aplicaron principios de eficiencia, flujo de trabajo y capacidad, como si diseñaran una fábrica o matadero. Las cámaras de gas subterráneas en los crematorios segundo y tercero contaban con sistemas de ventilación para expulsar el gas venenoso después de las matanzas e introducir aire fresco, permitiendo una rotación más rápida para el siguiente grupo de víctimas. Elevadores transportaban los cuerpos a los hornos crematorios del piso superior. Los edificios estaban dispuestos para crear un flujo unidireccional. Las víctimas entraban, eran asesinadas y sus restos procesados y eliminados mediante un proceso secuencial diseñado para máxima eficiencia. Este enfoque industrializado del asesinato fue precisamente lo que hizo único a Auschwitz. Otros campos de exterminio como Treblinka, Sobibor y Belzec utilizaban monóxido de carbono de escape de motores para sus cámaras de gas, un método menos eficiente. El uso de Zyklon B en Auschwitz, combinado con sus instalaciones diseñadas específicamente, creó una fábrica de muerte capaz de operar continuamente durante años. Los restos de las víctimas no solo eran cremados, sino explotados. Los nazis reciclaban cabello humano, oro dental e incluso cenizas humanas. El cabello de las mujeres se enviaba a fábricas alemanas para uso en fieltro, cuerdas y fabricación textil. Los dientes de oro se fundían y enviaban al Reichsbank. Algunas cenizas se utilizaban como fertilizante en granjas cercanas operadas por las SS. En enero de 1945, cuando las fuerzas soviéticas se aproximaban a Auschwitz, las SS intentaron destruir las evidencias de sus crímenes. Desmantelaron los crematorios, volándolos con dinamita, y quemaron documentos. Sin embargo, las ruinas de estas instalaciones de exterminio permanecieron y las fuerzas soviéticas las documentaron extensamente tras la liberación. Hoy, los restos preservados de los crematorios segundo a quinto constituyen evidencia del asesinato masivo industrializado, un testimonio de ladrillos y hormigón de la exterminación mecanizada de seres humanos a una escala sin precedentes. Las cámaras de gas y crematorios de Auschwitz representan el punto final de un proceso que comenzó con discriminación y segregación, progresó a través de la deportación y culminó en asesinato a escala industrial. Son la manifestación física de la solución final, la máxima expresión de la aplicación sistemática por parte del Estado nazi de métodos industriales modernos a la tarea de exterminar a un pueblo entero. Experimentos médicos humanos. La ciencia convertida en tortura. En medio del exterminio sistemático en Auschwitz, otra forma de atrocidad se realizaba bajo el pretexto de investigación médica. Médicos SS, liderados por el tristemente célebre Josef Mengele, realizaban crueles experimentos con prisioneros, pervirtiendo la ciencia médica en un instrumento de tortura y asesinato. Estos experimentos, conducidos sin anestesia, restricciones éticas o validez científica, representaron algunos de los actos más depravados en la historia de la medicina. Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, se ha convertido en sinónimo de atrocidades médicas en Auschwitz. Llegó al campo justo cuando los crematorios de Birkenau se completaban y Auschwitz estaba a punto de entrar en su período más destructivo. Con su formación médica e interés especializado en genética y biología hereditaria,
Mengele vio en Auschwitz una oportunidad única para avanzar en su investigación mediante acceso ilimitado a sujetos humanos. Mengele mostró particular interés por los gemelos, quienes creía podían proporcionar información sobre la herencia. Cuando nuevos transportes llegaban a Auschwitz, Mengele personalmente supervisaba las selecciones, buscando específicamente gemelos entre los deportados. Los niños gemelos no eran más que conejillos de indias para Mengele, señalaba un relato. Cada vez que recibía noticias de que habían traído niños gemelos al campo, pedía que nadie los tocara excepto él mismo. Sus experimentos con gemelos incluían tomar medidas físicas, extraer sangre, inyectar diversas sustancias y realizar cirugías innecesarias. En muchos casos, cuando un gemelo moría por un experimento o enfermedad, Mengele inmediatamente mataba al otro con una inyección en el corazón para poder realizar autopsias comparativas. En sus notas de investigación, Mengele nunca reconocía haber causado la muerte del segundo gemelo, sino que afirmaba haber tenido suerte de que ambos niños murieran al mismo momento. Uno de los objetivos de Mengele era supuestamente encontrar maneras de aumentar la tasa de natalidad alemana mediante la comprensión de los mecanismos biológicos de nacimientos múltiples. Algunos experimentos involucraban intentos de crear gemelos artificialmente cosiendo niños entre sí, a menudo sin anestesia. Otros incluían inyectar tintes en los ojos de los niños para ver si podía cambiar su color para que coincidiera con el ideal ario de ojos azules. Más allá de los gemelos, Mengele estaba fascinado por las anomalías físicas. Coleccionaba enanos y personas con deformidades físicas, realizando dolorosas pruebas y eventualmente preservando sus cuerpos o esqueletos para estudio. También se interesaba por una forma de gangrena facial conocida como noma, común en el campo gitano de Birkenau debido a las espantosas condiciones. Muchos de sus sujetos de prueba morían durante los experimentos o terminaban horriblemente desfigurados. Otros médicos SS en Auschwitz realizaban experimentos igualmente horrendos. Karl Klauberg llevaba a cabo experimentos masivos de esterilización, particularmente en mujeres judías y gitanas. Inyectaba sustancias irritantes en el cérvix de las mujeres sin anestesia, causando dolor extremo, inflamación y a menudo la muerte. Su objetivo era desarrollar un método eficiente de esterilización que pudiera utilizarse para impedir que las razas inferiores se reprodujeran. El doctor SS Horst Schumann conducía experimentos de esterilización mediante rayos X en hombres y mujeres. Tras la exposición a radiación intensa dirigida a sus órganos reproductivos, las víctimas sufrían quemaduras severas y complicaciones relacionadas. Muchos morían por estos procedimientos o eran posteriormente asesinados para que sus órganos reproductivos pudieran ser extirpados y examinados. Los prisioneros también eran sometidos a experimentos que estudiaban los efectos de la inanición, frío extremo y enfermedades infecciosas. En experimentos de hipotermia, los prisioneros eran forzados a permanecer al aire libre en temperaturas gélidas o sumergidos en agua helada hasta perder la consciencia, supuestamente para desarrollar mejores tratamientos para pilotos alemanes derribados en el Mar del Norte. Las víctimas de estos experimentos raramente sobrevivían. Algunos prisioneros eran deliberadamente infectados con enfermedades como tifus, tuberculosis y malaria para que los médicos pudieran probar tratamientos experimentales u observar la progresión de la enfermedad. Otros eran sometidos a procedimientos quirúrgicos experimentales, a menudo realizados por médicos SS inexpertos que buscaban practicar sus habilidades. Lo que hacía estos experimentos particularmente horrendos no era solo el dolor físico infligido, sino la completa deshumanización de las víctimas. Los médicos SS veían a los prisioneros no como seres humanos, sino como material de investigación prescindible. Los sobrevivientes informaron que Mengele podía ser encantador con los niños, trayéndoles dulces y golosinas, ganándose el apodo de Tío Mengele entre algunos niños prisioneros. Esta fachada de amabilidad hacía sus brutales experimentos aún más devastadores psicológicamente. Uno de los aspectos más perturbadores de las atrocidades médicas en Auschwitz fue que fueron realizadas por médicos capacitados que habían tomado el juramento hipocrático de no hacer daño. Muchos de estos médicos habían sido miembros respetados del establecimiento médico alemán antes de la guerra.
Su disposición a abandonar todos los principios éticos demuestra cómo la ideología nazi corrompió la ciencia y la medicina, convirtiendo a profesionales de la salud en perpetradores de tortura y asesinato. A diferencia de las cámaras de gas, que mataban anónimamente y en masa, los experimentos médicos representaban una forma más íntima de atrocidad. Los médicos conocían los nombres de sus víctimas, veían sus rostros y a menudo desarrollaban relaciones con ellos durante semanas o meses, mientras los sometían a sufrimientos indescriptibles. Esta crueldad personalizada revela un aspecto particularmente perturbador del sistema nazi: la capacidad de profesionales educados para participar directamente en actos sádicos mientras mantenían una autoimagen como científicos que avanzaban el conocimiento. Después de la guerra, algunos médicos nazis fueron procesados durante el juicio de los médicos en Nuremberg en 1946 a 1947. Sin embargo, muchos escaparon de la justicia. Mengele huyó a Sudamérica, donde supuestamente vivió hasta su muerte en 1979, sin enfrentar nunca responsabilidad por sus crímenes. Su escape de la justicia se convirtió en símbolo del imperfecto ajuste de cuentas con las atrocidades nazis en la era de posguerra. Los experimentos médicos en Auschwitz plantean profundas cuestiones sobre la ética de la ciencia y la medicina que continúan resonando hoy. Condujeron directamente a la creación del Código de Nuremberg para la ética de investigación e influyeron en el desarrollo de los modernos requisitos de consentimiento informado para la investigación médica. El horrible legado de los médicos nazis sirve como un recordatorio permanente de la necesidad de límites éticos en la ciencia y los peligros de deshumanizar a aquellos considerados otros por la sociedad. El régimen del terror, castigos y ejecuciones en Auschwitz. Más allá del asesinato a escala industrial en las cámaras de gas, Auschwitz era un lugar de crueldad deliberada e individualizada. El sistema de castigo del campo estaba diseñado no solo para torturar y matar, sino para aterrorizar a la población prisionera mediante espectáculos públicos y tormento psicológico. El bloque 11 en el campo principal, conocido por los prisioneros como el bloque de la muerte, era el epicentro de este sistema de castigo y ejecución. Desde el exterior, el bloque 11 se asemejaba a los otros edificios de barracones de ladrillo rojo que se extendían en filas rectas por todo el campo, pero servía a un propósito único y sombrío, como prisión dentro de una prisión, un lugar de tortura y asesinato que hacía que cada prisionero temiera incluso pasar cerca. Dentro del bloque 11, los prisioneros eran sometidos a variadas torturas. Un método común era colgar a los reclusos de las vigas del techo con las manos atadas a la espalda hasta que perdían toda sensibilidad en sus cuerpos. Durante el invierno, los guardias sostenían las cabezas de los prisioneros contra estufas calientes, causando quemaduras severas y desfiguración permanente. Muchas víctimas perdían la vista después de una sola sesión en el bloque 11. En los primeros días del campo, el bloque 11 era el dominio del teniente segundo SS Max Grabner, uno de los miembros más notorios del personal del campo. Antes de unirse a las SS, Grabner había sido un vaquero, pero en Auschwitz empuñaba el poder de vida y muerte sobre los prisioneros. Cada semana limpiaba el búnker, decidiendo el destino de cada prisionero en el bloque 11. Algunos permanecerían en sus celdas, pero para otros, escribía en sus informes penales un número. 1 significaba una flagelación u otra tortura, mientras que 2 significaba ejecución inmediata. Los condenados a muerte eran primero llevados a los lavabos en la planta baja del bloque 11 y ordenados a desnudarse. Una vez desnudos, eran conducidos por una puerta lateral a un patio aislado entre los bloques 10 y 11, conocido como el Muro de la Muerte o Muro Negro. Este patio estaba amurallado del resto del campo para que nadie pudiera presenciar las ejecuciones. Los prisioneros eran colocados contra el muro de ladrillos más alejado de la entrada del bloque, y un ejecutor SS sostenía una pistola de pequeño calibre contra la parte posterior de su cabeza y apretaba el gatillo. Los ahorcamientos públicos eran otra forma de castigo diseñada para aterrorizar a toda la población del campo. La horca se erigía permanentemente en la plaza de pase de lista, donde todos los prisioneros se reunían 2 veces al día para el recuento. Cuando se programaban ejecuciones, todo el campo era obligado a presenciarlas.
Una de las ejecuciones masivas más notorias ocurrió el 19 de julio de 1943, cuando 12 prisioneros polacos fueron ahorcados simultáneamente por ayudar en la fuga de otros. Se obligaba a los condenados a pararse sobre taburetes, que luego eran pateados, dejándolos estrangularse lentamente hasta morir en lugar de experimentar la muerte más rápida de un ahorcamiento con caída. Otro castigo era el confinamiento en celdas de pie, cámaras especialmente diseñadas en el sótano del bloque 11 que medían aproximadamente 1 metro cuadrado. 4 prisioneros eran hacinados en este diminuto espacio, forzados a entrar por una pequeña abertura cerca del suelo, con apenas espacio para estar de pie y sin posibilidad de sentarse o acostarse. Los prisioneros permanecían en estas celdas durante días, a menudo saliendo incapaces de caminar o sufriendo daños físicos permanentes. El búnker de inanición era quizás la celda de castigo más temida. Los prisioneros eran colocados en una celda sellada sin comida ni agua y dejados morir. Fue en una celda así donde San Maximiliano Kolbe, un sacerdote católico polaco, murió después de ofrecerse voluntariamente para tomar el lugar de un hombre que había sido seleccionado para este castigo. Kolbe sobrevivió 2 semanas antes de ser finalmente asesinado con una inyección de ácido carbólico. Las flagelaciones eran castigos rutinarios administrados públicamente para disuadir violaciones de reglas. Los prisioneros eran inclinados sobre una mesa especial diseñada para este propósito y golpeados con un látigo de cuero. Los reglamentos SS especificaban que los prisioneros podían recibir hasta 25 latigazos a la vez, aunque en la práctica este límite a menudo se excedía. Las víctimas frecuentemente morían por las lesiones sufridas durante estas flagelaciones o quedaban tan malheridas que posteriormente eran seleccionadas para las cámaras de gas. Las SS diseñaron castigos especiales para intentos de fuga. Cuando un prisionero escapaba, todo su grupo de trabajo o barracón podía ser forzado a permanecer en posición de firmes durante horas o días sin comida ni agua, independientemente de las condiciones climáticas. Si el fugitivo era recapturado, sería ejecutado públicamente, a menudo de maneras especialmente crueles para disuadir a otros. Algunos eran ahogados en barriles de agua, otros crucificados y otros estrangulados lentamente con alambres. Los miembros de la familia del prisionero en el campo también podían ser asesinados como represalia. Las prisioneras femeninas en Auschwitz enfrentaban una brutalidad similar, particularmente a manos de guardias femeninas SS. En el campo de concentración de Ravensbrück, donde las guardias femeninas eran entrenadas antes de ser enviadas a Auschwitz, Heinrich Himmler había autorizado personalmente el Prügelstrafe, castigo de golpes, para mujeres. Se hacía que las prisioneras se inclinaran sobre una estructura tipo caballo, mientras guardias, o a veces otras prisioneras bajo órdenes, administraban un número específico de latigazos. Las mujeres que violaban las reglas del campo o eran sospechosas de actividades de resistencia podían ser enviadas al SK, Strafkompanie o Compañía de Castigo, donde realizaban la labor físicamente más exigente con raciones reducidas. Muchas morían agotadas en semanas. El impacto psicológico de estos castigos públicos se extendía mucho más allá de su costo físico. Al forzar a toda la población del campo a presenciar la brutalidad contra sus compañeros prisioneros, las SS creaban una atmósfera de terror e impotencia. El mensaje era claro: la resistencia era fútil y hasta las infracciones menores serían encontradas con violencia extrema. Sin embargo, a pesar de este reino de terror, actos de resistencia continuaron a lo largo de toda la existencia de Auschwitz. Los prisioneros formaban redes clandestinas para compartir información, contrabandear medicinas e incluso preparar fugas. El acto de resistencia más dramático ocurrió el 7 de octubre de 1944, cuando miembros del Sonderkommando organizaron un levantamiento, usando explosivos contrabandeados por mujeres que trabajaban en una fábrica de armamentos. Lograron matar a varios guardias SS y destruir parcialmente el crematorio 4 antes de ser abrumados. Todos los participantes en el levantamiento fueron asesinados, junto con muchos otros prisioneros sospechosos de participación. Los sistemas de castigo y ejecución en Auschwitz revelan que más allá del asesinato industrializado de las cámaras de gas,
El campo funcionaba como un lugar de crueldad y terror deliberados. A través de ejecuciones públicas, tortura especializada y castigo colectivo, las SS crearon un entorno donde la muerte no era solo el resultado final, era una amenaza constante y persistente usada para aplastar la resistencia y la humanidad entre los prisioneros forzados a existir dentro de las alambradas de este infierno creado por el hombre. El fin del abismo, liberación, memoria y el juicio de Auschwitz. El 27 de enero de 1945, soldados soviéticos del primer frente ucraniano liberaron Auschwitz. Lo que encontraron superó incluso los horrores que habían presenciado durante años de brutal combate en el frente oriental. Los soldados soviéticos describieron lo que encontraron en aquellos sucios barracones como esqueletos vivientes. Incluso temían tocarlos, pensando que podrían matarlos por accidente debido a su extrema fragilidad. Cuando los soviéticos llegaron, encontraron aproximadamente 7.000 prisioneros abandonados en el complejo de campos. Estos eran los más débiles, aquellos que las SS consideraron demasiado enfermos para ser evacuados en las devastadoras marchas de la muerte que habían comenzado semanas antes. Al percibir la inminente derrota y la aproximación del Ejército Rojo, las SS habían ordenado la evacuación de aproximadamente 60.000 prisioneros desde Auschwitz hacia otros campos más profundos en territorio alemán. Miles murieron durante estas marchas forzadas en el brutal frío invernal polaco. Los primeros días de la liberación fueron críticos. El 20 de enero de 1945, solo una semana antes de la llegada de las tropas soviéticas, las SS habían recibido órdenes de exterminar a la población restante en Auschwitz. Durante los siguientes 7 días, unidades especiales SS asesinaron a cerca de 700 prisioneros en Birkenau y subcampos cercanos. Casi 8.000 otros prisioneros escaparon de la muerte porque el Ejército Rojo se acercaba demasiado rápido a Auschwitz y los miembros de las SS estaban más preocupados por salvarse a sí mismos que por seguir órdenes. El proceso de documentar los crímenes comenzó inmediatamente. Fotógrafos y camarógrafos soviéticos filmaron extensivamente los campos, capturando imágenes de barracones atestados, montañas de pertenencias robadas a las víctimas y los restos de instalaciones de exterminio que las SS habían intentado destruir antes de su retirada. Estos documentos visuales proporcionarían evidencia crucial para los subsiguientes juicios de criminales de guerra. Las fuerzas liberadoras, asistidas por la Cruz Roja polaca, trataron de ayudar a los sobrevivientes organizando atención médica y alimentos. Los hospitales del Ejército Rojo atendieron a 4.500 supervivientes. Era una tarea extremadamente difícil, ya que muchos sobrevivientes estaban demasiado débiles para ser trasladados y debían recibir tratamiento in situ. Incluso en junio de 1945, había todavía 300 supervivientes en el campo recibiendo tratamiento médico. A medida que las pruebas de los crímenes cometidos en Auschwitz se acumulaban, comenzó la búsqueda de los perpetradores. Rudolf Höss, quien había sido transferido de Auschwitz en noviembre de 1943, fue capturado por tropas británicas el 11 de marzo de 1946 en una granja cerca de Flensburg, donde vivía bajo el nombre de Franz Lang. Durante su interrogatorio, Höss confesó su papel en el asesinato de más de 1 millón de personas en Auschwitz. El testimonio de Höss en el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg, donde sirvió como testigo, proporcionó detalles espeluznantes sobre el funcionamiento de Auschwitz y la implementación de la solución final. Su confesión escrita, aunque a veces inexacta en detalles específicos, confirmó la escala masiva del genocidio. Comandé Auschwitz hasta el 1 de diciembre de 1943 y estimo que al menos 2.500.000 víctimas fueron ejecutadas y eliminadas allí por gaseamiento y cremación, y al menos otro 500.000 sucumbió por inanición y enfermedad, lo que arroja una cifra total de aproximadamente 3 millones de muertos. Esta cifra representa aproximadamente el 70 a 80% de todas las personas enviadas a Auschwitz como prisioneros. Aunque historiadores posteriores han revisado estas cifras a la baja, el actual consenso académico sitúa el número de asesinados en Auschwitz en aproximadamente 1,1 millones. La confesión de Höss confirmó el carácter sistemático y deliberado del asesinato. Tras servir como testigo en Nuremberg,
Höss fue extraditado a Polonia para enfrentarse a su propio juicio. El 2 de abril de 1947, la Corte Suprema Nacional de Polonia lo condenó a muerte. El 16 de abril de 1947, fue ahorcado en una horca especialmente construida, erigida justo al lado de la villa que había ocupado como comandante de Auschwitz y del crematorio del campo principal donde tantas de sus víctimas habían sido asesinadas. Otros miembros del personal de Auschwitz también enfrentaron juicio. En total, se procesaron a unos 700 de los 6.335 miembros de las SS que habían servido en Auschwitz. Los juicios de Auschwitz en Cracovia, celebrados entre noviembre de 1947 y diciembre de 1948, resultaron en 23 condenas a muerte, 16 de las cuales se llevaron a cabo. En 1947, el gobierno estadounidense juzgó a 9 directores de IG Farben, incluyendo a Otto Ambros, por crímenes de guerra relacionados con el uso de mano de obra esclava en Auschwitz-Zero Monowitz y la producción de Zyklon B, utilizado en las cámaras de gas. Mientras tanto, Josef Mengele había escapado a Argentina. A pesar de una búsqueda internacional, nunca fue capturado y supuestamente murió ahogado en Brasil en 1979. Los juicios por crímenes de guerra continuaron durante décadas. En 2015, Oskar Gröning, conocido como el contador de Auschwitz, fue condenado a 4 años de prisión por su papel como guardia SS en el campo. Tenía 94 años en el momento de su condena, que se basó en su complicidad en el asesinato de 300.000 judíos durante las deportaciones húngaras de 1944. Más allá de estos procedimientos judiciales, el testimonio de los supervivientes se volvió crucial para preservar la memoria del Holocausto. Personas como Primo Levi, Elie Wiesel, Viktor Frankl y muchos otros escribieron influyentes memorias que llevaron la experiencia de Auschwitz a lectores de todo el mundo. Sus relatos no solo documentaron las atrocidades, sino que exploraron profundas cuestiones sobre la naturaleza humana, la moralidad y la supervivencia en condiciones extremas. El 2 de julio de 1947, el Parlamento polaco estableció un museo en el sitio de los antiguos campos de Auschwitz I y Auschwitz II Birkenau para conmemorar a las víctimas y servir como advertencia para futuras generaciones. En 1979, el complejo del campo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde 2005, el aniversario de la liberación de Auschwitz, 27 de enero, ha sido reconocido por las Naciones Unidas y la Unión Europea como el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Cada año se celebran actos conmemorativos en esta fecha. La liberación de Auschwitz no solo marcó el final de uno de los capítulos más oscuros de la historia, sino también el comienzo de un largo y continuo proceso de ajuste de cuentas con su legado. A través de juicios, testimonios, educación y conmemoración, el mundo ha luchado por comprender y procesar los crímenes cometidos allí. Al mismo tiempo, los supervivientes y sus descendientes han trabajado para reconstruir sus vidas, aunque muchos llevaron las cicatrices físicas y psicológicas de su experiencia hasta la tumba. Como afirmó el escritor y superviviente de Auschwitz, Primo Levi, los verdaderos horrores de Auschwitz nunca serán completamente conocidos porque aquellos que vieron el Gorgón no regresaron para contarlo o regresaron mudos. Los que sobrevivieron para contar sus historias experimentaron versiones más leves del horror, ya que los que sufrieron lo peor no sobrevivieron. El estudio de Auschwitz sigue siendo vital hoy, no solo como un registro histórico de atrocidades pasadas, sino como una advertencia sobre la capacidad humana para la crueldad sistemática cuando la demonización del otro se convierte en política de Estado. Como señaló la investigadora del Holocausto, Deborah Lipstadt, el Holocausto no comenzó con cámaras de gas, comenzó con palabras. Los campos de exterminio como Auschwitz representan el punto final de un proceso que comenzó con prejuicio y discriminación, avanzó a través de la deshumanización y segregación y culminó en un genocidio industrializado. En los más de 75 años desde su liberación, Auschwitz ha emergido como el símbolo primario del Holocausto y, más ampliamente, de la capacidad humana tanto para el mal como para la resistencia en las circunstancias más extremas.
Su historia nos recuerda la fragilidad de la civilización y la necesidad de vigilancia constante contra el retorno de la intolerancia y el fascismo que hicieron posible tal horror. Como escribió Elie Wiesel, olvidar a los muertos sería matarlos una segunda vez. La historia de Auschwitz, aunque abarcó menos de 5 años, vio la muerte de más de 1 millón de personas y la destrucción de las vidas de millones más. Contar esta historia es nuestra manera de recordar las vidas perdidas y pretende ser un homenaje a las víctimas inocentes de un régimen criminal. Su sacrificio nunca será olvidado.